Me llamaba Marcelo Celo Martínez, y morí a los 82 años sabiendo que había preparado la venganza perfecta. Durante 3 años, observé cómo mi propio hijo destruía la vida de mi nieto inocente por pura avaricia. Pensaron que me habían engañado, que solo era un viejo tonto de Texas. Pero yo sabía todo, y dejé una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. Nací en 1942, en una pequeña finca rural en las afueras de Austin, Texas. Mi padre, Héctor Martínez, era un hombre sencillo que criaba ganado y cultivaba maíz en una tierra que apenas alcanzaba para mantener a nuestra familia de 5. Desde los 8 años, me levantaba antes del amanecer para ayudar con los animales, y fue en esos campos polvorientos donde aprendí el valor del trabajo honesto y la perseverancia. Cuando tenía 16 años, mi padre murió de un infarto mientras arreglaba una cerca. Mi madre, Mercedes, quedó viuda con 3 hijos que criar y una finca llena de deudas. Yo, como el mayor, asumí la responsabilidad. Dejé la escuela y dediqué mi vida a salvar nuestra tierra. Trabajaba 18 horas al día, 7 días a la semana. No había tiempo para novias, diversión ni sueños de juventud. A los 22 años, logré pagar todas las deudas y hasta expandí nuestra propiedad. Fue entonces cuando conocí a Florencia Benvenuto, una maestra de la ciudad que venía a la finca a comprar huevos frescos. Florencia tenía el cabello castaño ondulado, ojos verdes como el jade y una sonrisa que iluminaba mi mundo gris. Nos casamos en 1965, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Florencia trajo alegría y cultura a mi vida rústica. Me enseñó a leer más allá de los manuales de agricultura, me presentó la música clásica y me mostró que había belleza en el mundo más allá del trabajo duro. Juntos construimos no solo una finca próspera, sino un hogar lleno de amor y risas. Nuestro hijo Germán nació en 1968. Desde pequeño, era claro que no había heredado mi pasión por la tierra. Mientras yo soñaba con enseñarle sobre ganadería y agricultura, Germán prefería quedarse en casa leyendo cómics o jugando con sus aparatos electrónicos. Papá, eso está sucio y es aburrido, se quejaba cada vez que lo llamaba para ayudar en los establos. Florencia intentaba hacer de puente entre nosotros. Celo, no todos nacen para ser granjeros, decía con ternura. Germán tiene otros talentos. Pero yo no podía aceptarlo. Había trabajado toda mi vida para construir algo que pudiera heredar mi hijo, y él simplemente no lo valoraba. A los 18 años, Germán anunció que se iría a Dallas a estudiar administración. Quiero vivir en la ciudad, papá. Quiero usar traje y trabajar en oficinas con aire acondicionado. Sus palabras me dolieron profundamente. Florencia me convenció de apoyarlo económicamente, aunque fuera en contra de mi voluntad. En Dallas, Germán conoció a Ellen Rodríguez, una joven ambiciosa que trabajaba como secretaria ejecutiva en una gran empresa. Ellen era bonita, inteligente y tenía planes muy grandes para su vida. Cuando Germán la trajo a conocer la finca, supe de inmediato cuáles eran sus verdaderas intenciones. Miraba nuestra propiedad como un inversionista mira un negocio rentable. «Qué lugar interesante», dijo Ellen en su primera visita, forzando claramente una sonrisa. «Debe valer una fortuna, con tanta tierra». Sus palabras me hirieron como puñales. No preguntó nada sobre nuestra historia, sobre cómo habíamos construido todo con nuestras propias manos, sobre los sacrificios que hicimos. Solo quería saber el precio. Germán y Ellen se casaron en 1990, en una ceremonia extravagante en Dallas que costó más de lo que yo ganaba en 2 años. Solo nos visitaban cuando necesitaban dinero, para el carro nuevo, para el apartamento más caro, para vacaciones en el extranjero. Siempre con excusas elaboradas y promesas de que sería, solo esta vez. Florencia murió en 1995, víctima de cáncer de mama. Fue el periodo más oscuro de mi vida. Germán fue al funeral, pero se fue al día siguiente alegando compromisos importantes en Dallas. Me quedé solo en una finca que ahora valía más de $10 millones, pero que se sentía vacía sin el amor de mi vida. Fue en 2004 cuando mi vida tomó un nuevo sentido. Germán y Ellen anunciaron que estaban esperando un bebé. Gustavo Martínez nació en diciembre de ese año, un niño de cabello rubio y ojos azules brillantes que cambiaría mi destino para siempre.
Desde la primera vez que Gustavo pisó la finca, a los 2 años, supe que había encontrado a mi verdadero heredero. Corría por los campos con una alegría pura, no le temía a los animales y hacía 1000 preguntas sobre todo. Abuelo, ¿por qué las vacas dicen, mu? Abuelo, ¿puedo montar el caballo? Abuelo, ¿cuándo sea grande puedo vivir aquí contigo? Cada visita de Gustavo era una bendición. Le encantaba ayudar con los animales, aprender sobre los cultivos y escuchar mis historias sobre cómo construí todo desde cero. A los 8 ya montaba a caballo con la confianza de un vaquero experimentado. A los 10, sabía identificar señales de enfermedad en el ganado. A los 12, declaró con orgullo, quiero ser granjero como el abuelo. Pero esa cercanía incomodaba profundamente a Germán y Ellen. Papá, estás llenándole la cabeza a Gustavo con esas ideas pasadas de moda, se quejaba Germán cada vez que venía a recoger al niño después de los fines de semana en la finca. El futuro no está en la agricultura. Gustavo necesita enfocarse en los estudios, en la tecnología, en carreras modernas. Ellen era aún más directa, Celo, con todo respeto, Gustavo tiene potencial para ser mucho más que un simple granjero. Es inteligente, tiene acceso a una educación de calidad en Dallas. No puede desperdiciar eso jugando con vacas. Yo trataba de explicar que trabajar la tierra no era un desperdicio, que había honor y propósito en la agricultura, que nuestra finca era un negocio multimillonario. Pero ellos solo me veían como un viejo terco atrapado en el pasado. La tensión aumentó cuando Gustavo cumplió 15 años. Durante una de sus visitas de verano, me confesó sus planes, abuelo, quiero venir a vivir aquí cuando termine la prepa. Quiero aprender todo sobre la administración de la finca, sobre negocios agropecuarios. Quiero continuar con nuestro legado. Mi corazón se llenó de orgullo y esperanza. Por fin, alguien de la familia Martínez valoraba lo que había construido. Empecé a hacer planes para expandir aún más la operación, quizás entrar en el ramo de la agricultura orgánica, diversificar las inversiones. Gustavo sería mi socio, mi sucesor, mi orgullo. Pero cuando Germán y Ellen se enteraron de los planes de su hijo, la reacción fue explosiva. De ninguna manera, gritó Ellen durante una acalorada discusión en la Navidad de 2019. Gustavo va a la universidad, va a estudiar Derecho o Administración, no vamos a permitir que desperdicie su vida en este lugar atrasado. Germán apoyó a su esposa, papá, no entiendes el mundo moderno. La agricultura ya está obsoleta. Gustavo tiene 16 años, no sabe lo que quiere. Estás manipulando a un adolescente impresionable. Manipulando, exploté. Estoy ofreciéndole una oportunidad, esta finca vale $15 millones, es un negocio próspero, no un juego. Fue entonces cuando cometí mi mayor error. En mi enojo, revelé mis intenciones, si ustedes no pueden ver el valor de lo que tenemos aquí, tal vez Gustavo sea realmente la persona indicada para heredar todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi en los ojos de Germán y Ellen una mezcla de rabia, miedo y algo más oscuro. Avaricia pura. A partir de ese momento, las visitas de Gustavo empezaron a volverse limitadas. Siempre había excusas, estaba ocupado con los estudios, tenía eventos escolares, debía enfocarse en el examen de admisión. Cuando lograba venir, Germán y Ellen se mostraban tensos, vigilando cada conversación, cada momento que pasábamos juntos. En marzo de 2021, recibí una llamada que lo cambió todo. ¿S.R. Martínez? La voz del otro lado era formal, profesional. Habla el inspector Morrison, del Departamento de Policía de Dallas. Necesito informarle que su nieto, Gustavo Martínez, fue arrestado esta tarde. Mi mundo se vino abajo. ¿Arrestado? ¿Por qué? Debe ser un error. Señor Martínez, su nieto está acusado de homicidio. Supuestamente mató a un compañero de la escuela durante una pelea en el estacionamiento de la Westfield High School. La línea quedó en silencio. ¿Homicidio? ¿Gustavo? ¿El chico dulce y amable que alimentaba terneritos huérfanos? ¿El joven que lloraba cuando algún animal de la finca enfermaba? Imposible. Corrí hacia Dallas, manejando como loco por las carreteras de Texas. Cuando llegué a la estación de policía, Germán y Ellen ya estaban ahí, conversando en voz baja con un abogado caro. Papá, Germán vino a mi encuentro.
qué bueno que llegaste. Es una situación terrible. ¿Dónde está Gustavo? Quiero verlo. Ellen se metió en la conversación. Celo, no puedes verlo ahora. El abogado dice que es mejor mantener el círculo familiar restringido. Demasiadas visitas podrían perjudicar el caso. Círculo familiar restringido, es mi nieto. Y es nuestro hijo, respondió Germán con frialdad. Nosotros tomamos las decisiones aquí. Durante los días siguientes, intenté varias veces visitar a Gustavo en prisión, pero siempre había obstáculos. El abogado estaba ocupado, Gustavo estaba no disponible, había asuntos legales que impedían visitas adicionales. Germán y Ellen controlaban todo, y yo me sentía completamente impotente. Las noticias del caso se esparcieron rápidamente. Joven de familia adinerada mata a compañero en pelea escolar, decían los titulares de los periódicos locales. Las pruebas parecían irrefutables, 2 testigos presenciales identificaron a Gustavo como el agresor, había evidencia forense en el lugar, y la víctima, Marcus Marcelous, murió por trauma craneal. ¿Cómo pudo pasar esto?, le pregunté a Germán en una de las pocas ocasiones que logré hablar con él sobre el caso. Papá, a veces no conocemos realmente a las personas, respondió, evitando mi mirada. Gustavo siempre fue impulsivo. Tal vez la vida en la finca, toda esa violencia con los animales, despertó algo en él. ¿Violencia con los animales? Gustavo ama a los animales. Ellen añadió, Celo, puede que tengas una imagen romantizada de Gustavo. Los adolescentes pueden ser diferentes de lo que aparentan. Lo importante ahora es proteger la reputación de la familia. Proteger la reputación de la familia. Esa frase me persiguió durante días. Mientras mi nieto languidecía en una celda, ellos se preocupaban por las apariencias. El juicio fue rápido y devastador. Los 2 testigos, Robin Morrison y Augusto Chacón, ambos de 17 años, dieron testimonios detallados sobre cómo vieron a Gustavo golpear a Marcus Marcelous con una piedra hasta matarlo. El fiscal presentó un argumento convincente, un joven privilegiado que perdió el control durante una discusión por una chica. Gustavo fue condenado a 15 años de prisión por homicidio culposo. Durante todo el proceso, Germán y Ellen me mantuvieron al margen. Es lo mejor, papá, decía Germán. Imagínate el escándalo si te ven apoyando a un asesino. La comunidad de Austin ya está hablando. Tienes negocios que proteger. Durante 3 años, viví un infierno. El niño que amaba como a un hijo estaba en prisión, condenado por un crimen que mi corazón se negaba a creer que él hubiera cometido. Dejé de ir a la iglesia, evitaba a los vecinos y me aislé en la finca. La culpa me consumía. ¿Dónde fallé? ¿Cómo no vi las señales? En enero de 2024, a los 79 años, recibí el diagnóstico que lo cambiaría todo, cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los médicos fueron directos, 6 meses de vida, como mucho. Curiosamente, la noticia de mi muerte inminente trajo una sensación de paz. No tendría que vivir mucho tiempo más cargando el dolor de la decepción con Gustavo. Pronto estaría reunido con Florencia. Pero el destino tenía otros planes. En febrero de 2024, una fría mañana de martes, escuché golpes en la puerta de la finca. Cuando abrí, casi me desmayé. Gustavo estaba ahí, más alto, más delgado, pero vivo y libre. Abuelo, dijo con la voz quebrada. Necesito contarte la verdad. Nos abrazamos por largos minutos, los 2 llorando. Había sido liberado tras un recurso exitoso que probó su inocencia. Nuevas pruebas, testigos que cambiaron sus declaraciones, inconsistencias en el caso original. Yo nunca maté a nadie, abuelo, me dijo Gustavo mientras nos sentábamos en la terraza donde pasamos tantas tardes felices. Todo fue un montaje. Lo que me contó en las horas siguientes destruyó mi mundo y, al mismo tiempo, encendió una llama de rabia que no sabía que aún vivía en mí. En prisión, Gustavo hizo amistad con Augusto Wilson, un hombre de 50 años que cumplía condena por fraude. Augusto tenía contactos en el bajo mundo y un talento especial para identificar prisioneros inocentes. Había algo en tu forma de ser, explicó Gustavo. Augusto decía que podía distinguir a los verdaderos criminales de los que solo tuvieron mala suerte.
Augusto usó sus contactos para investigar el caso de Gustavo de forma extraoficial. Lo que descubrió fue impactante: los dos testigos principales, Robin Morrison y Víctor Chacón, habían sido sobornados. Augusto logró grabar una conversación con Robin, contó Gustavo, entregándome una carpeta con documentos. Robin estaba arrepentido, tenía pesadillas constantes. Cuando Augusto lo presionó, confesó todo. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Ahí estaban los estados de cuenta bancarios mostrando depósitos de 25,000 pesos en las cuentas de Robin y Víctor Chacón, todos hechos una semana antes del juicio. Los depósitos provenían de una cuenta conjunta de Germán y Ellen Martínez. Pero había más. Mucho más. Grabaciones de audio donde Ellen entrenaba a los chicos sobre lo que debían decir en el tribunal. Mensajes de texto entre Germán y Robin discutiendo detalles importantes del testimonio. Y lo más devastador, una grabación de Germán confesándole a Ellen que Marcus Marcellus había muerto accidentalmente durante una pelea, pero que podían usar la tragedia para resolver el problema de Gustavo de una vez por todas. Ellos orquestaron todo, abuelo, dijo Gustavo con lágrimas en los ojos. Tenían miedo de que me dejaras la finca. Prefirieron destruir mi vida antes que arriesgarse a perder la herencia. Mi propio hijo. Mi nuera. Habían destruido 3 años de la vida de mi nieto, me hicieron creer que era un asesino, me aislaron de la persona que más amaba en el mundo, todo por pura avaricia. Esa noche, solo en mi habitación, tomé una decisión que cambiaría el destino de todos. Morí el 15 de abril de 2024, en una soleada mañana de primavera. El cáncer finalmente ganó, pero me fui en paz, sabiendo que había preparado la venganza perfecta. En las semanas previas a mi muerte, trabajé en secreto con mi abogado de confianza, Robert Sullivan, un hombre íntegro que me representó por más de 20 años. Juntos redactamos un nuevo testamento que guardé en un cajón secreto de mi despacho, junto con todas las evidencias que Gustavo me había entregado. Germán y Ellen asistieron al funeral, vestidos de negro y representando perfectamente el papel de familiares en duelo. No sabían que Gustavo estaba en la ciudad. Yo le había pedido que se mantuviera oculto hasta el momento justo. Papá era un hombre sencillo, pero íntegro, dijo Germán durante el velorio. Construyó un legado que nuestra familia siempre honrará. Ellen secaba lágrimas falsas y recibía las condolencias con la dignidad de una viuda respetable. Durante la semana siguiente, se comportaron como los nuevos dueños de la finca. Ellen se encargó de agendar reuniones con agentes inmobiliarios para evaluar opciones, mientras Germán hablaba de modernizar la operación y liquidar algunos activos innecesarios. La lectura del testamento fue programada para el 25 de abril, en la oficina de Robert Sullivan, en el centro de Austin. Germán y Ellen llegaron puntualmente, ansiosos y confiados. También estaban presentes algunos empleados de la finca, mi contador y algunos vecinos cercanos. Antes de comenzar, anunció Robert solemnemente, quisiera informarles que hoy tenemos una presencia especial. La puerta se abrió y Gustavo entró en la sala. Germán se puso pálido. Ellen dejó escapar un gruñido de sorpresa. ¿Qué está haciendo él aquí?, preguntó Germán nerviosamente. Gustavo Martínez es beneficiario de este testamento, respondió Robert con calma. Tiene todo el derecho de estar presente. Germán y Ellen intercambiaron miradas preocupadas, pero no pudieron objetar. Robert empezó a leer las disposiciones iniciales. Para los empleados de la finca, dejé generosas bonificaciones y garantías de empleo. Para algunos vecinos, pequeños recuerdos y agradecimientos por los años de amistad. Entonces llegó la parte principal. Para mi hijo Germán Martínez y su esposa Ellen Rodríguez Martínez, leyó Robert en voz alta, dejo la cantidad de $100 a cada uno, y una carta personal. El silencio en la sala fue absoluto. Germán y Ellen se miraron entre sí, confundidos y cada vez más alarmados. Debe haber algún error, murmuró Ellen. $100, ¿dónde está el resto? Robert continuó, todos los demás bienes, incluyendo las fincas Martínez, todas las propiedades rurales, inversiones, cuentas bancarias y demás activos, con un valor total estimado de $15,5 millones, los dejo íntegramente a mi nieto Gustavo Martínez. La explosión fue instantánea. Esto es imposible, gritó Germán, saltando de su silla.
Mi papá no haría esto, Gustavo es un criminal, un asesino. En realidad, dijo Robert tranquilamente, hay más. Abrió un sobresellado y comenzó a leer la carta que escribí para Germán y Ellen. Mis queridos Germán y Ellen. Ustedes creyeron que yo era solo un viejo tonto de Texas, fácil de engañar y manipular. Pensaron que no descubriría lo que hicieron con Gustavo, que moriría creyendo las mentiras que ustedes difundieron. Pero yo sabía todo. Sabía de los $50,000 que pagaron a Robin Morrison y Víctor Chacón para que mintieran en el tribunal. Sabía de los mensajes de texto donde coordinaron los falsos testimonios. Sabía que destruyeron 3 años de la vida de un joven inocente por pura avaricia. Sacrificaron la inocencia de mi nieto, me hicieron creer que yo había fallado como abuelo, y desgarraron a nuestra familia, todo para asegurarse de heredar mi fortuna. Pues bien, ahora cosechen lo que sembraron. Además de quedar desheredados, todas las evidencias de sus crímenes ya fueron entregadas a la Fiscalía del Estado de Texas. El fiscal David Richardson recibió copias de las grabaciones, estados de cuenta bancarios, mensajes de texto y demás pruebas que demuestran conspiración, soborno de testigos, obstrucción de la justicia y falso testimonio. Robin Morrison ya confesó y firmó un acuerdo de colaboración. Víctor Chacón fue arrestado ayer por la mañana y también decidió cooperar con las autoridades. Ya se ha emitido una orden de arresto contra ustedes dos. Gustavo, mi verdadero heredero, usará parte de la fortuna que ustedes tanto codiciaron para crear un fondo legal que ayude a jóvenes inocentes condenados injustamente. La finca Martínez seguirá prosperando, administrada por alguien que realmente la ama y entiende su valor. Espero que, en prisión, tengan tiempo para reflexionar sobre cómo la avaricia puede destruir una familia y arruinar vidas inocentes. Que Dios tenga misericordia de sus almas, porque yo no la tuve. Marcelo Martínez. El caos fue total. Ellen comenzó a gritar, acusando a Robert de falsificar documentos. Germán intentó argumentar que el testamento era inválido, que yo no estaba en pleno uso de mis facultades mentales cuando lo escribí. Fue entonces cuando 2 policías entraron en la sala. Germán Martínez y Ellen Rodríguez Martínez, dijo el inspector Morrison, están arrestados por conspiración, soborno de testigos, obstrucción de la justicia y falso testimonio. Mientras las esposas se cerraban sobre las muñecas de Germán y Ellen, Gustavo se acercó a mí, o mejor dicho, al lugar donde yo estaría si aún pudiera estar allí. Gracias, abuelo, susurró. Lo lograste. Se hizo justicia. 6 meses después de la lectura del testamento, la justicia se había completado. Germán fue condenado a 12 años de prisión por conspiración y obstrucción de la justicia. Ellen, considerada la mente maestra del plan, recibió 15 años. Robin Morrison, a cambio de su cooperación, solo recibió 3 años con posibilidad de libertad condicional. Víctor Chacón, quien ya tenía antecedentes penales, fue sentenciado a 8 años. El caso ganó notoriedad nacional como un ejemplo de cómo la avaricia puede llevar a personas aparentemente respetables a cometer crímenes horrendos contra su propia familia. Gustavo, ahora con 20 años, asumió oficialmente la administración de la Hacienda Martínez. Con la orientación de nuestros empleados más experimentados y la ayuda de consultores especializados, transformó la propiedad en una operación aún más próspera y sostenible. Fiel a la promesa que hice en mi carta, Gustavo creó el Fondo Legal Marcelo Martínez, una organización sin fines de lucro que ya ha ayudado a 17 jóvenes condenados injustamente a obtener representación legal adecuada. 3 de ellos ya fueron liberados tras descubrirse pruebas de su inocencia. La Hacienda también se convirtió en un centro de investigación en agricultura sustentable, en alianza con la Universidad de Texas. Gustavo implementó sistemas de energía renovable, técnicas de conservación de agua y métodos de crianza orgánica que sirven como modelo para otras propiedades rurales. En diciembre de 2024, Gustavo se casó con Florencia Beth Marcelous, una veterinaria que conoció durante uno de los eventos benéficos del Fondo Legal. Irónicamente, Florencia Beth es prima lejana de Marcus Marcelous, el joven que murió en la pelea escolar que desencadenó toda esta tragedia. Cuando conoció la verdadera historia, se convirtió en una de las mayores defensoras de la causa de Gustavo. Marcus estaría feliz sabiendo que su muerte inadvertida resultó en algo positivo, dijo Florencia Beth durante la ceremonia de boda. Que ayudó a crear un sistema para proteger a otros jóvenes inocentes.
La comunidad rural de Texas, que al principio había juzgado severamente a Gustavo, ahora lo ve como un ejemplo de redención y perseverancia. Se ha convertido en portavoz de reformas al sistema de justicia penal y conferencista en universidades sobre los peligros del prejuicio y los juicios apresurados. Robert Sullivan, mi abogado, comentó en una entrevista: Celo Martínez puede haber muerto, pero su última lección sigue viva. Demostró que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando parece imposible. En cuanto a Germán y Ellen, permanecen en prisión, cumpliendo sus condenas. Germán perdió completamente el contacto con Gustavo, quien se niega a visitarlo o a mantener cualquier tipo de relación. Ellen intentó en varias ocasiones comunicarse mediante cartas, pidiendo perdón y alegando que las cosas se salieron de control, pero sus mensajes nunca recibieron respuesta. La hacienda Martínez hoy vale más de $20 millones, mucho más de lo que jamás soñé. Pero su verdadero valor no está en el dinero, está en el amor, la integridad y la justicia que representa. Desde el lugar donde estoy ahora, veo a Gustavo cada mañana caminando por los mismos campos donde jugábamos cuando él era niño. Lo veo tratar a los animales con el mismo cariño de siempre, administrando la propiedad con sabiduría y honor. Mi venganza fue perfecta no porque destruyó a mis enemigos, sino porque protegió a quien realmente merecía ser protegido. Demostré que el amor verdadero siempre vence a la avaricia, que la justicia puede tardar, pero siempre llega, y que incluso en la muerte, podemos seguir luchando por lo que es justo. Marcelo Celo Martínez ha muerto, pero su hacienda, sus valores y su legado siguen vivos en las manos correctas. Y eso, para mí, es la mayor victoria de todas.